Ahora, ¿cómo pasar de una notación de una función a trozos a la notación de una función de escalón unitario? Entonces, para resolver esa duda vamos a explicar este ejemplo. Note usted que los elementos más u de t menos a y menos u de t menos a son los elementos de activación o desactivación. En este caso, si es positivo, será u de t menos a más u de t menos a. Será negativo, será menos u de t menos a. Por ejemplo, en nuestra función, ¿no?, f de t, note usted que empieza con 8t. Desactivamos 8t. Después empieza un medio de t más 1. Entonces activamos un medio de t más 1. Desactivamos un medio de t más 1. Y después activamos la función 0. Esto lo puede ver aquí. Activamos la función 8t. Después la desactivamos, resta, y la multiplica a la función que estamos desactivando, para saber pues cuál estamos desactivando, ¿no? Menos 8t por u de t menos 3. La desactivo en un tiempo t igual a 3, ¿no? Después llego y activo, sumo la función 1, un medio de t más 1, activada en t menos 3. Se activa en el momento exacto donde empieza. Y después llego y la desactivo en el momento exacto donde termina. ¿Listo? Y finalmente pues ya activo la función 0 cuando empieza en un tiempo t igual a 5. En este caso pues 0 por algo es 0, ¿no? Aquí sería 1. 0 por u de t menos 5. Pues es 0 y pues al final no se lo escribe. Nuestro segundo teorema de traslación en el eje t nos dice que a la transformada de una función escalar unitario por f de t menos a la va a transformar en una exponencial a la menos as por la transformada de f de t. En este caso, ¿no?, ¿qué está haciendo nuestro segundo teorema de traslación? Está sumando a unidades, ¿no? Nos está convirtiendo nuestra función de f de t menos a en f de t. Entonces en ese caso le está sumando a unidades a nuestra función f de t para llegar a esto. Y pues otro caso, lo que sería el equivalente, sería cuando nuestra función escalar unitario está multiplicada por una función centrada, ¿no? Entonces si queremos utilizar nuestro segundo teorema de traslación, entonces esto va a ser igual a e a la menos as por la transformada, pero de f de t más a. Recuerda que nuestro teorema le suma a unidades a nuestra función t. Eso pues es más claro acá en nuestra demostración. Note usted que si transformamos a nuestra transformada de Laplace en su notación de integral impropia, tendríamos esto, que es la integral de 0 a infinito de la función escalón unitario de t menos a por la función f de t menos a por e a la menos st de t. Aquí, como ya les decía, le está sumando a unidades a la derecha, ¿no? Entonces ellos se valen de un truco, digámoslo así, o una sustitución, porque vemos claramente que si queremos calcular esta integral pues nos va a llevar problemas porque no sabemos cómo es t menos a. Entonces lo vamos a transformar a f de t, ¿no? Para eso decimos que sea b igual a t menos a, entonces t será igual a b más a, y encontramos nuestro diferencial, ¿no?, en términos de b. Entonces de t será igual a db. Ahora tenemos dos casos.
en nuestra función escalón unitario, que es cuando es 0 y es 1. ¿Cuándo es 0? Cuando nuestra función escalón unitario está entre 0 y a o es menor que a. En este caso, entonces, nuestra función escalón unitario la podríamos separar, digámoslo así, de 0 a a y de a infinito, para tener en cuenta esos dos casos. Entonces, cuando t es menor que a, o cuando t está entre 0 y a, pues esta función escalón unitario multiplica nuestra función f de t menos a por 0, lo cual hace que esto pues se cancele y sea 0. Y acá, pues nuestra función escalón unitario valdrá 1. Y aquí pues ya empezamos a hacer las sustituciones debidas, ¿no? Para poder calcular f de t menos a, porque pues en este momento pues me estorba ese t menos aquí. Entonces tenemos que... Ahí calculamos los límites de integración. Entonces cuando el límite inferior, ¿no? Es a, b hacia dónde va. Entonces a menos a es igual a 0. Entonces nuestro límite inferior se empezará en 0. Al hacer estos cambios de variables, pues también cambian los límites de integración. Y cuando nuestro límite superior t es más infinito, entonces miremos que infinito menos una constante pues sigue siendo infinito, pues lo ponemos más infinito aquí. Bueno, ya acabamos de sustituir, entonces tenemos f de b por e a la menos s por b más a. ¿Por qué b más a? Porque aquí era menos st, entonces aquí reemplazamos t con b más a. Entonces nosotros así llegamos que esto es igual a e a la menos as. Esta expresión sale de aquí. Utilizamos las leyes de las potencias, ¿no? De igual base, y podemos sacarla, ¿no? Porque no depende de b en este caso. Entonces la integral de 0 a infinito de f de b de e a la menos sb de b va a ser igual, ¿no? a nuestra función, a nuestra integral e a la menos as por la integral de 0 a infinito de f de t e a la menos st de t, ¿no? ¿Por qué hago este cambio tan abrupto de poner t igual a b, no? Porque simplemente nuestro argumento en las integrales es mudo. Así que lo único que nos está diciendo es respecto a qué variable vamos a integrar. En este caso solo tenemos, digamos, una variable, nada más. Entonces por esa razón podemos hacer ese cambio. Bueno, esto ya sería igual a e a la menos as, y aquí ya aplica y ya se ve claramente que nuestra función ya está en términos de, digamos, la centró, lo podríamos decir. Esta sería la transformada de f de t, ¿no? Y para saber el valor de la transformada de Laplace de una función f de t, pues hay unas tablas que nos remiten y nos dan los resultados que ya están hechas las funciones básicas, ¿no? De f de t para encontrar su transformada de Laplace. Entonces así se remitiría nada más nuestro problema del segundo teorema de traslación a simplemente hacer la transformación acá. Simplemente en coger y reemplazar cuánto vale a, entonces e a la menos a s, entonces aquí vemos que a está aquí, entonces lo podemos reemplazar y esta sería nuestra transformada que tendríamos que calcular mediante las tablas, ¿no? Dado el caso pues que forma tenga, ¿no? Hacer una fracción o lo que sea, ¿no? Y note usted también que en estas ecuaciones podemos devolvernos, ¿no? En este caso puede ser que algún ejemplo ya nos dé este resultado y nos pida encontrar su notación en respecto a la función escalón unitario, ¿no? Entonces para ese caso vamos a multiplicar a los dos lados por la inversa de Laplace, ¿no? De la transformada de Laplace. Entonces la inversa por esta función se cancela y nos quedará igual a la inversa, ¿no? Acá de nuestra expresión.
Entonces sería la inversa de esto, y esto se cancela y nos quedaría f de t más a. Entonces, usando, digamos, ese truquito o despejando el otro lado, como podríamos decirlo, podríamos calcular inversas de funciones que ya estén dadas según alguna expresión, ¿no? Que dependa de t o de s o de la variable que sea, ¿no? Bueno, y el ejercicio 48 nos pide calcular la inversa de la transformada de Laplace de esta expresión, ¿no? Como podemos ver, esta expresión pues no se la puede calcular según las tablas de las inversas de la transformada de Laplace. Entonces para eso nos vamos a valer, ¿no?, de una transformación usando el método de fracciones parciales, específicamente el caso 2, ¿no?, el caso de la multiplicidad de funciones lineales en el denominador. Entonces, bueno, vamos a transformar esta expresión en esta. Primero pues nos vamos a evitar, digamos, tediosos cálculos, empezando con factorizar e a la menos 2s. Entonces aquí tenemos nuestra expresión, ¿no? Y sabemos que esa expresión tiene que ser igual a ese mismo e a la menos 2s multiplicado por la suma de esas fracciones parciales. Pues aquí ya aplicamos el caso 2 de las fracciones parciales de multiplicidad n. Entonces aquí hacemos el denominador, digamos aquí, como el denominador es de multiplicidad 2, entonces lo hacemos para s y para s cuadrado con constantes, ¿no?, lineales. Y también, como el otro factor es de multiplicidad 1 y es lineal, entonces podemos utilizar ese mismo caso, ¿no? Entonces ponemos c sobre s menos 1. Luego, pues sabemos que esta expresión e a la menos 2s es igual a e a la menos 2s. Entonces esta expresión de acá deberá ser igual a esta. Entonces, teniendo esa expresión, vemos que 1 sobre s cuadrado por s a la menos 1 es igual a sobre s más b sobre s cuadrado más c sobre s menos 1. Multiplicando los dos lados por el denominador s cuadrado por s a la menos 1, tenemos que 1 es igual a s cuadrado por s a la menos 1 multiplicado pues por nuestra expresión de la suma de fracciones parciales, haciendo la división en cada caso las operaciones pertinentes, ¿no? Entonces llegamos a esta expresión. 1 es igual a por s por s menos 1 más b por s menos 1 más c por s cuadrado. Luego, para calcular los valores de a, b y c, pues le vamos a dar valores que nos convengan de s para encontrar esos valores. Por ejemplo, aquí, si s es igual a 1, entonces 1 es igual a por 1 menos 1 más b por 1 menos 1 más c por 1 al cuadrado. Entonces aquí sería 1 igual a por 0 más b por 0 más c por 1 al cuadrado, en donde llegamos que c es igual a 1. Luego pues utilizamos el caso cuando s es igual a 0. Suponemos si s es igual a 0, ¿cuánto debería ser el valor de a? Entonces, si s es igual a 0, entonces a es 0, ¿no? Ese 0 pues aquí sería menos 1, y acá b por menos 1, y acá c por 0 al cuadrado. De aquí llegamos que, bueno, esto es 0 y esto es 0, de donde llegamos que menos b es igual a 1 o que b es igual a menos 1. Y de ahí le hacemos el caso para cuando s es igual a menos 1. Entonces si s es igual a menos 1, entonces reemplazamos a por menos 1 por menos 2 más b por menos 2, ¿no? Que acá es 1 menos 1, menos 1 menos 1 menos 2, más
menos 1 al cuadrado. Entonces tenemos que 1 es igual a 2a menos 2b más c. Pero sabíamos anteriormente que c era igual a 1, ¿no? Y que b también pues era igual a menos 1. Entonces reemplazando tenemos que a es igual a menos 1. Y de ahí que ya encontramos las variables o nuestras constantes a, b y c. Y finalmente pues ya llegamos a conocer nuestra expresión como la suma de fracciones parciales, ¿no? En este caso pues sería menos e a la 2s sobre s menos e a la menos 2s sobre s cuadrado más e a la menos 2s sobre s menos 1. Y aplicando el segundo teorema de la traslación, pues tenemos que pues para este primer término la inversa de Laplace de e a la menos 2s sobre s menos 1 va a ser trasladada, en este caso pues a s, ¿no? Entonces decimos que s menos a va a s, entonces s irá a s más a. Entonces aquí tenemos que s menos a va a s, y aquí hacemos el reemplazo, y que s va a s más a. Hicimos esa traslación, o para que lo entiendan más fácilmente es como si dijéramos un cambio de variable. S menos a es igual a S mayúscula, ¿no? Entonces aquí sería S menos 1 es igual a S mayúscula, entonces aquí digamos reemplazaría por S. Pero aquí en la expresión tenemos a S minúscula. Entonces, ¿quién es S minúscula? Pues S minúscula va a ser igual a S mayúscula más 1 o más A en este caso. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos reemplazando, ¿no? Y el teorema me dice pues que tengo que multiplicar, ¿no? Ya que pongo ese acá, tengo que multiplicar por e a la as. En este caso a era igual a 1, entonces sería e a la s nada más. Bueno, entonces este lo pasamos adelante y nos queda pues e a la menos 2s menos 2, aquí ya distribuyendo la multiplicación, ¿no? Y de ahí lo escribimos s como un producto de dos exponenciales, entonces sería e a la menos 2s por e a la menos 2, y ese como no lo afecta a la inversa porque está en términos de s y esa va a términos de t, entonces esa sería una constante, llega y sale, fin. Y eso pues es lo que estamos viendo acá, que ya sacamos e a la menos 2, ¿no? Entonces aquí se está multiplicando y aquí ya le vamos a calcular la inversa de la transformada de Laplace de esta expresión, ¿no? Que esta expresión pues ya sale fácilmente aplicando la forma inversa del teorema 2 para una función, para una única función de escalón unitario. Entonces aquí aplicamos que la transformada de Laplace de u de t menos a va a ser igual a e a la menos a sobre s. Entonces sacando, poniendo función inversa a los dos lados, tenemos que u de t menos a va a ser igual a la inversa de e a la menos a s sobre s, que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces esto va a ser igual a u a la t menos a, u por u de t menos a. Entonces aquí tendríamos e a la menos 2 más t por u de t menos 2. Es una función, ¿no?, que va de ese
a t y de t a s. Entonces en este caso pues para la inversa, y esa pues ya sería para el otro término. Para el otro término, que si nos vamos a la hoja anterior sería sería el de la mitad, el segundo término. Y para el segundo término pues también utilizamos el segundo teorema de la función inversa de Laplace, y pues tenemos que, ¿no? Alfa menos el inverso de Laplace de e a la menos 2 s sobre s cuadrado, y va a ser igual a menos, ¿no?, del de acá, t de menos u de t menos 2 por, que en este caso sería f de s, ¿no? F de s con t, que es igual a t menos 2. Así pues tenemos que esta expresión va a ser igual a menos u por t menos 2, ¿no?, por t a la 1 sobre 1 factorial, que esa saldría de aquí, ya que según la tabla pues la inversa de f de s de 1 sobre, en este caso sería s cuadrado, sería igual a t a la 2 menos 1, que sería 1, sobre 2 menos 1, que sería 1 factorial. Pero como t era igual a t menos a y a era igual a 2, entonces nuestra función en escalón unitario sería menos u por t menos u de t menos 2 por t menos 2, porque pues t era igual a t menos 2, ¿no? Ya aquí lo dijimos, ¿no? Y eso también salía acá. En la función f de s, cuando se sacaba la inversa, pues ya pasaba a términos de t. Y pues para nuestro primer término de las fracciones parciales que encontramos hace ya varios minutos, también aplicamos el segundo teorema de traslación. Entonces tenemos que la inversa de la función de e a la menos a de s sobre s va a ser igual a u de t menos a. En este caso a es 2, entonces u de t menos 2 será igual a la inversa de e a la menos 2 s sobre s. Entonces así la respuesta de la inversa de e a la menos 2 s sobre s cuadrado por s menos 1 va a ser igual a menos u por t menos 2 menos t menos 2 u de t menos 2 más e a la t menos 2 por u de t menos 2. Y así concluiría nuestro ejercicio número 48. Gracias.